Señores, y el presidente Luis Abinader, pues, tiene una batería de proyectos que cada mes, cada 15 días, pues está sometiendo proyectos y está llevando proyectos, sea ya al Consejo Económico y Social, o sea al Congreso. En esta vez vimos que ya se abrió las conversaciones para tratar el tema de la modificación a la Ley de la Seguridad Social, un proyecto que, que hay que revisarlo, un proyecto que tiene muchos en contra y muchos a favor. Hay quienes han sustentado tesis sobre este mismo modelo o un modelo muy parecido en otros países que han fracasado. Y está el gran tema de los actores que tienen grandes beneficios con respecto a esta ley, al negocio que se ha estructurado con respecto a esta ley, y que muchas veces se habla de los altos márgenes, y así lo indican los resultados, que cada año estas administradoras pues están mostrando en sus informaciones financieras. Yo creo que hay una gran oportunidad de revisar este vehículo de regulación de la salud y de la pensión de la gente para ver los temas que son temas, diríamos, que se quedaron enganchados uno, otros que debieron de revisarse hace tiempo y no se han revisado. Definitivamente, Basilio, estamos bien, ¿verdad? Bien optimistas en relación a esas negociaciones, a esa mesa de discusión que se están desarrollando desde el viernes, comenzaron esas conversaciones. Definitivamente, lo que se propone es la atención a la primera infancia y que se tomen en cuenta nuestros envejecientes. Y como su nombre lo dice, Basilio, la Ley de Seguridad Social, el mismo tema de la pensión que tú mencionabas, el fin, la génesis de esta ley es poder brindar atenciones de calidad a elementos tan susceptibles o a personas tan susceptibles y tan necesitadas como es el caso de nuestros envejecientes, para poder alargar la condición de vida, la calidad de vida de estas personas. Y en el caso de los niños ni se diga, Basilio. Se necesita que esta ley pueda ser más inclusiva, que las partes involucradas, la parte relacionada a las ARS y a las empresas, ¿verdad? Pues que cedan un poquito, Basilio, y que permitan que su margen de beneficio sea un poquito menor. Mira, Susana, realmente el tema, la discusión del tema es muy profunda, es muy amplia, por factores que intervienen en ella. Fíjate que hay proyectos de ley o hay leyes que no tienen tantos actores desde el punto de vista económico. Cuando tú tienes un vehículo de regulación, y ese vehículo de regulación, diríamos, afecta sectores económicos, pues entonces las discusiones son distintas. De las cosas que a mí me preocupan en el modelo, es que hay cosas que no han cambiado para nada. Por ejemplo, mira, en estos días yo escuchaba al doctor Esquea Guerrero, que brillantemente planteaba lo que era diríamos, una recomendación, sí, para el tema de los famosos depósitos en la clínica. Fíjate que se entendía que con la Ley de Seguridad Social eso iba a desaparecer. Brillante la exposición de Manuel en ese sentido. Claro, y ahora es que ese tema tiene vigencia, porque entonces recuerda que tú tienes, por ejemplo, centros médicos que tienen grandes inversiones en tecnología, ¿verdad?, de última generación, como le llaman, y para tú hacerte un procedimiento, evidentemente que es muy costoso, y como es muy costoso, pues entonces el inicial, para garantizar ese costo, tú lo depositas cuando se le apruebe, cuando la Seguridad Social le aprueba, cuando la ARS le aprueba, entonces te devuelven la parte del dinero. Y todo lo hemos vivido, y muchos de nuestros televidentes desgraciadamente han vivido situaciones tan desagradables
como esa. Es correcto. Entonces, fíjate que yo creo que la discusión de la ley 8701 es una discusión que debe de aterrizarse. Y bueno, y yo diría que debe de discutirse en dos aspectos. Uno, todo ese aspecto que tiene que ver con la garantía de la salud y del beneficio al afiliado, y la otra parte, el negocio. O sea, las dos partes no pueden discutirse juntas, porque así no va a llegar a nada, porque entonces al final del camino el que tiene el interés económico, o sea, siempre va a estar puntualizando y defendiendo esos márgenes. Porque yo te diría una cosa: cuando tú miras, por ejemplo, mira el tema del tope de la edad. O sea, que fíjate que en estos días, cuando entra el tema de si subir un poco la edad para pensión. La edad para pensión, porque al parecer, si vemos, hay como una intención de querer llegar a un punto de reserva económica en el fondo, que cuando ya ven que la edad se está acercando, entonces bueno, todavía no es tiempo, hay que darle un poquito, rodarle un poquito todavía más. Está jovencito, todavía puede trabajar. Todavía puede trabajar, pero ¿qué pasa, Susana? Fíjate que entonces los datos de lo que es la probabilidad de vida, entonces te dice, bueno, ¿cuánto es? 72. 70 años. 70 años. 70 años la 70 probabilidad. años. Entonces, a los 65 te pensiona y 5 años para morir. 5 años para disfrutar de esa pensión. Para morirte. Porque 5 años para morirte. Sí, que se parece al cuento de verdad, del médico que le dijo que en un año pues ya se iba, ¿verdad? Entonces comenzaba a beber, a gozar. Porque un músico muy famoso de este país, el famoso doctor. El famoso doctor, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo que definitivamente, y la sociedad, porque a veces yo no entiendo diríamos, los grupos sociales, porque así como ¿verdad?, nos paramos para ir a la Plaza de la Bandera a luchar por conquistas, defender conquistas o buscar conquistas, nosotros aquí debemos de prepararnos para ir a esas mesas, ¿verdad?, con verdaderos puntos que sean lo que beneficien, porque después que esas cosas verdaderos puntos de reflexión, puntos que donde las partes tengan que hacer la parada. Correcto. De hecho, mira, yo de los temas que son temas que deben de estar claramente definidos y ahí deben de establecerse los mecanismos de esos fondos, es el fondo de desempleo, Susana. Esa es la solución, Basilio, incluso con las mesas, con los trabajos que se están haciendo en relación a la ley laboral. Es el fondo de pensión que determina todo eso, Basilio, y solucionaría gran parte del tema laboral que tenemos en las empresas, Basilio. Tema de motivación, tema de todas las cosas que suceden en las empresas cuando el empleado se quiere ir. Definitivamente. Cuando el empleado se quiere ir, Basilio, sí. Pone en riesgo incluso la producción, sí, y la vida de sus compañeros y de él mismo. Claro, de hecho, mira, si vemos lo que pasó con la pandemia, esa es la muestra. Con el tema fase, por ejemplo, fíjate que ahí se aplicó una especie de eso. Sí. O sea, ese fondo de garantía para... Lo que pasa es que lo pagaste tú y lo pagué yo y todos los que pagan impuestos, todos nuestros televidentes, correcto, pagaron la fase. Correctamente. Y la va a seguir pagando. Y la vamos a seguir pagando porque los préstamos que se tomaron están en esa dirección. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad. Basilio, y es el momento para decir lo siguiente. El tema de la fase y todo lo que aconteció en el país, ¿verdad?, desconocido por todos y todas, Basilio, pues generó en las personas una sensación de que no está pasando nada de que yo cobro, que eso no es saludable. Sí, de hecho nosotros comentamos varias veces del problema, y de hecho problema que se está generando todavía, donde el empleado pues está en una posición de trabajar más cómodo desde su casa, por ejemplo, porque ciertamente hay una serie de beneficios que tú tienes, y eso son de los temas que tienen que verse tanto
en esta ley como en la En la revisión de la ley laboral. del Código de Trabajo, Ujú. porque lo que pasa, Susana, es que el mundo ha cambiado Sí. y nosotros tenemos que ir cónsono a esos cambios. Entonces, y a mí me preocupa en esa mesa de negociación, en esa mesa de revisión. A veces los sectores que nos representan, porque si tú analizas, por ejemplo, a veces tú ves ciertos grupos que solamente tú te acuerdas que ellos existen cuando son integrados a esa mesa. Ujú. O sea, porque entonces grupos que muchas veces todavía están montados en el año 92. O en el eh, 70. Tú sabes que yo pienso que siguen montados en el 70, porque el 92 es como muy cerca. Definitivamente, Basilio, a la mesa va el tema del trabajo remoto, de las condiciones del trabajo remoto. Y con el trabajo remoto, Basilio, hay elementos que tienen que tomarse en cuenta. Y uno de los elementos porque ¿qué ve el empleado? Bueno, estoy en mi casa, no tengo el gasto del pasaje, etcétera, etcétera. Estoy temprano, no estoy en el tapón y demás. Basilio, sin embargo, el empleado recibe mucha presión porque el empleado es monitoreado. Se desarrollaron a raíz de todo esto unos programas para monitorear todo el tiempo. Ahí no es el problema. Tenemos los temas de conectividad. ¿Quién paga la conectividad? O sea, las condiciones en las que se desarrolla el trabajo remoto tiene que ser regulado y tiene que ser normalizado. que de hecho, mira, lo que pasa, Susana, que y ahí uno tiene que valorar las gestiones de los funcionarios que le toca transitoriamente dirigir alguna entidad, algún ministerio, alguna dirección. Por ejemplo, mira, desde que empezó el tema de la pandemia, que de alguna manera comenzamos nosotros diríamos, a ir aprendiendo a gestionarnos dentro de un entorno de pandemia. Debió el Ministerio, por ejemplo, de Trabajo, debió de hacer lo que es un modelo de reglamentación para el trabajo remoto, ¿verdad? Es correcto. Debió de hacerlo y colocarlo entonces al universo del sector laboral para que cada uno, en función de su, ¿verdad?, su característica de empresa, de Ajustar a negocio, sus políticas. pues entonces ajustar a ese modelo para aplicarlo. Por lo que tú dices es correctísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, tú tienes que asumir los costos de energía, por ejemplo, para producir en esa empresa, porque tiene una máquina encendida el día entero. Tiene de seguro como nuestro país, tienes unas condiciones climáticas que muchas veces son muy favorables, otras veces son desfavorables con la temperatura, por ejemplo, caliente, pues de seguro que algún airecito de vez en cuando tendría que aprender los que viven un poquito más acomodados. Y el tema, por ejemplo, de la conexión, el internet y demás. Fíjate El medio que ambiente en el que vive, ¿verdad? El medio en el que se desarrolla el empleado, las condiciones, el barrio, Basilio, es el correcto, barrio, sí, porque son realidades. son Entonces, realidades. fíjate que el no definir una serie de reglas para que cada entidad pueda, porque fue un tema automático, o sea, fue un tema que no hubo opción. Entonces, como no hubo opción, había que asumirlo por obligación, pero señores, no hay que ser mago para entender que esto no iba a terminar en un mes, ni dos, ni cuando terminara la pandemia, porque lo hemos conversado. Desde que el personal ha evaluado que puede rendir desde cualquier punto y el empresario ha entendido que eso es posible, pues entonces la figura del teletrabajo será permanente. Y además, Yo puedo decir, Basilio, me atrevería a decir que es la nueva modalidad. Es la modalidad que la ha aprobado, como tú bien dices, la ha aprobado el empleado y la ha aprobado el empleador. así es, nosotros esperamos que dentro de estas discusiones que tiene el Consejo Económico y Social, pues pueda sacarse buenos frutos, porque es momento de revisar todo esto. Nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.